Hola, ¿qué tal? Esto es Semillas Proféticas y el día de hoy quiero compartirte el devocional del día número 7 de nuestro ayuno y oración de 21 días congregacional. Y el día de hoy quiero compartirte en el libro de Romanos 3:24, el cual dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En la cruz del Calvario, Jesús te entregó un cheque en blanco. Eso significa que Él pagó todas tus deudas y ahora te pregunto, ¿por qué te afliges tanto? El devocional de hoy se llama Un cheque en blanco. La Biblia da las buenas nuevas de que Jesús pagó el precio por nuestro pecado. En Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Sin embargo, en muchas formas todavía sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo, un traficante de drogas puede llegar a ser cristiano en la cárcel, pero eso no significa que será puesto en libertad al día siguiente. Él seguirá experimentando las consecuencias de sus pecados que haya hecho. Un cristiano nacido de nuevo que cae en el adulterio puede perder a su familia, su profesión, etc., aún después de confesar y abandonar su pecado. Las consecuencias de su pecado van a permanecer. Venir a Cristo no borra los efectos temporales del pecado. Por el contrario, nuestra salvación garantiza que no enfrentaremos las consecuencias eternas del pecado, el cual es la muerte. Ahora, las consecuencias del pecado muchas veces son para la enseñanza, para que no volvamos a caer en pecado. Sinceramente, si no tuviésemos consecuencias de nuestro pecado, muchos volveríamos a hacer o cometer el mismo pecado que hemos cometido. En el libro de 2 de Samuel 12, 15 y 20 dice: después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y que comiera con ellos. Pero él se negó. Finalmente, el séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que se susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó y se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio, donde le sirvieron comida y comió. Aquí vemos que a pesar de que el rey oró y ayunó por su hijo, el hijo murió por consecuencia de su pecado. Claramente pudiera decir que si no hubiera las consecuencias de nuestros pecados, fácilmente volveríamos a cometer el mismo pecado. Muy probablemente Dios permite que en algunas ocasiones tengamos las consecuencias del pecado y permanezcan en nuestras vidas para enseñarnos la naturaleza grave del pecado y para recordarnos que dependamos de la gracia de Dios. Nos permite experimentar algunas de las consecuencias temporales del pecado para mostrarnos su amor. Si Dios nunca nos disciplinara a sus hijos descarriados, no sería un buen padre. Si nunca fuéramos disciplinados ni sufriéramos las consecuencias de nuestras malas acciones, nunca aprenderíamos lo que es bueno y lo que es malo. Como madres sabemos que muchas veces les decimos a nuestros hijos: no hagas eso, o no te subas ahí porque te puedes caer, o no hagas aquello porque te puedes lastimar. Y constantemente los niños, cuando son pequeños, ellos quieren seguir haciendo lo que a ellos se les da la gana.
pero en aquellos momentos puede ser que si se subió, brincó en la cama, se cayó y se golpeó. ¿Y qué sucede? Esa es una consecuencia de la desobediencia. El pecado muchas veces es desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas y estamos pecando y no tomamos cuidado, entonces eso va a traer una consecuencia sobre nuestras vidas. Entonces es importante que el día de hoy meditemos en el Señor y le digamos: Señor, perdóname si por en algún momento pensé que esta consecuencia del pecado que cometí no debiera de tenerla yo. Mas sin embargo te pido que esta consecuencia que he vivido pueda enseñarme a no volver a cometer el mismo pecado. Te pido perdón ante toda circunstancia que yo haya cometido y quiero volver a comenzar de nuevo. Así que espero que Semillas Proféticas estén edificando tu vida y nos estamos viendo o escuchando muy pronto. Bendiciones.